espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un breve viaje alrededor de la historia de León, Guanajuato, allá, en donde, como dijo José Alfredo Jiménez, la vida no vale nada. Vamos a ver cómo fue desde sus inicios, porque León no siempre ha sido la ciudad que es hoy en día. Así que demos una vuelta a la prehistoria. El territorio que comprende León fue una de las zonas de cruce cultural importante, ya que se han descubierto vestigios donde se comprueba la existencia de asentamientos desde el año 300 a.C. Una de las culturas que tuvo más influencia fue la de los chichimecas, que dominarían esta región hasta la llegada de los españoles, iniciando su guerra en 1550 y que tendría una duración de 40 años. Algunos de los lugares más antiguos y con más riquezas arqueológicas son los de Alfaro, Ibarrilla, las ladrilleras en el ahora barrio de San Miguel y Cerrito de Jerez. En estas regiones hubo una gran influencia de cultura de Chupícuaro, reflejada en su alfarería y sus combinaciones de colores, mas sin embargo, en la zona de Ibarrilla y Alfaro, su desarrollo se prolongó hasta el año 900 después de Cristo, época en la cual se inició el abandono de sedentarios. Hablando del horizonte clásico, comprendido en los años 350 a 900 después de Cristo, encontramos un importante desarrollo arquitectónico en Ibarrilla, Alfaro y Cerrito de Rayas, con sus planeaciones urbanas con patios hundidos, construcciones piramidales y separaciones de viviendas de pueblo, sacerdotes y clases altas. Los habitantes trabajaban bien la piedra y la obsidiana, así como también el cultivo de maíz. Y vemos que al igual que en otras regiones, la religión jugaba un papel muy importante, ya que podemos encontrar en estos lugares oratorios y vasijas de sacrificio e incensarios. El desarrollo de la cultura de Chupícuaro se siguió desarrollando, y asimismo podemos asegurar el comercio e intercambio con otras regiones como el Valle de México, más claramente con los teotihuacanos, debido a la alfarería adquirida por altos rangos de nuestra región. Y tras el paso del tiempo y el abandono en el año 900 después de Cristo, llegó un pequeño asentamiento de la cultura tolteca en la región de las Ánimas, y asimismo llegaron nómadas, cazadores-recolectores, chichimecas procedentes de los ahora llamados Altos de Jalisco, ubicado en los lugares altos como San Juan de los Oates. Tiempo después, entre los años 1350 y 1500, los tarascos y sus aliados arribaron las tierras leonesas, pero después fueron desalojados por la incursión de nómadas, bárbaros del norte, chichimecas que desplazaron a los tarascos hasta el Río Grande o Lerma. Información que no es muy difundida sobre la historia prehispánica de nuestra ciudad. Sin embargo, es sumamente importante, y un ejemplo de esto es que en la ciudad se encuentran las rocas más antiguas del estado. Estas piedras datan de los periodos Triásico y Jurásico de la era Mesozoica. Además, hay restos arqueológicos que nos indican que hubo poblados desde antes de nuestra era, unos 300 años aproximadamente, mientras en la historia del centro y sur de México comenzaban a desarrollarse las civilizaciones mesoamericanas. También es importante destacar que en el territorio leonés ya existían algunos grupos que tenían una organización social y política superior y que celebraban ceremonias de acuerdo a creencias religiosas, y que además domesticaron algunas plantas. Y así las regiones del Bajío quedarían dominadas por el grupo llamado genéricamente chichimecas, por lo cual la vida quedaría regulada por la necesidad de obtener alimento. La manera de vivir era seminómada, debido a que los habitantes viajaban de un lugar a otro en busca de los animales y asimismo siguiendo las estaciones del tiempo para el cultivo. Su vida era muy rudimentaria, establecían sus aldeas debajo de la sombra de los árboles y eran sus moradas pequeñas y sin ventanas, dormían en suelos sobre pieles, y más si no poseían pieles, usaban heno o zacate. Elaboraban artefactos de mimbre, caña u otros materiales, porque los de barro no resistirían el tipo de vida nómada que tenían. Sabían curtir pieles, mas no las usaban mucho como ropa, puesto que andaban semidesnudos. Se teñían el cabello y otras partes del cuerpo de rojo, y para distinguir un grupo de otro, se hacían marcas o tatuajes. Las mujeres utilizaban un falderín de hierbas y una piel en el hombro de manera de cobija, y también usaban collares y aretes. Se alimentaban de tunas, mezquites, raíces y semillas, entre otros. Los chichimecas dominarían el extenso territorio que corresponde a León, pero también serían afectados por la llegada de estancias ganaderas y agrícolas impuestas por los españoles, impidiendo así su libre circulación. Lo que más les afectó fue el sentirse despojados de lo que ellos creían suyo. El 2 de febrero de 1530 llega Nuño de Guzmán, cruzando el río Lerma, al que llamó de Nuestra Señora, y que con el paso del tiempo cobraría el nombre de Valle de Señora.
La colonización española se inició en esta región de Valle de Señora, donde se establecieron estancias agrícolas y ganaderas. Se estableció el de Don Luis y Don Pedro de Castilla y la llamada de Santiago, donde se fundó el pueblo de San Francisco del Rincón, cubriendo así también una parte de Purísima y de Manuel Doblado. Y tras el establecimiento de estos vecinos, se inició la guerra de conquista de esta zona, León, y tal conflicto concluyó por así convenir a los iberos, con una pacificación acordada con los agresivos naturales. Con esto llegamos a la primera estación de nuestro largo viaje a través de la historia de León. Ahora continuaremos con lo que nos trajo a esta aventura, la fundación de León. El 9 de mayo de 1566 se embarcó en la Noa de las Indias con destino a Guadalajara, capital de Nueva Galicia, el licenciado don Juan Bautista de Orozco, donde encontró a su hermano mayor Jerónimo de Orozco, gobernador de ese reino y presidente de su audiencia. De 1576, el entonces alcalde de la corte, don Juan de Orozco, se dirigió para cumplir el mandato del señor Pedro Lorenzo de Castilla a la estancia de Cieneguilla, entonces jurisdicción de Guanajuato. Ahí dio lectura al documento que pedía la fundación de la Villa de León. Tras 3 días de expedición en busca del sitio propicio para cumplir el mandato, el viernes 20 de enero de 1576 se fundó la Villa de León. Por aquellos días, la zona de frontera entre los reinos de Nueva España y de la Nueva Galicia se hallaban en una ola de sangre. Las tierras que hoy pertenecen a la jurisdicción de León eran teatro de crudas batallas, y los indomables y erabundos chichimecas atacaban sin piedad las estancias y los poblados sedentarios de las comarcas, sin importar si eran asentamientos de indios, españoles o criollos. Juan de Jasso, verdadero precursor de la fundación de León, había contribuido más a la pacificación de esta zona, poblando sus propias estancias y sosteniendo la guerra, con su propia cuenta y riesgo, contra los chichimecas. Pero seguían existiendo un riesgo constante para cualquiera que se atreviera a atravesar estas tierras para dirigirse de Guanajuato a Zacatecas y hacer una de las vías más importantes para la economía de esa época. A la muerte de Juan, el peligro se hallaba en parte conjurado, merced a la prosperidad que había advenido a las estancias del Navarro por el indomable esfuerzo de éste y sus hombres. Por ello, hubo de pensar el virrey en establecer un pueblo definitivo por estos lares, y así las tierras de la estancia de Señora fueron objeto de un acto jurídico. Por disposición del cuarto virrey de la Nueva España, don Martín Enríquez de Almaza, de la casa de los marqueses de Alcañices, dada el 12 de diciembre de 1575, habría de fundarse en estos contornos una ciudad o una villa. El nuevo pueblo tendría el nombre de León, en homenaje a la tierra natal del virrey Enrique de Almaz, pero su calidad de ciudad o villa estaba sujeta al número de moradores que se comprometiesen a habitarla por 10 años. Juan de Orozco fue el comisionado virreinal para elegir las tierras convenientes para la fundación. El mandato virreinal hubo de complementarse el siguiente 20 de enero. Así entonces nació la Villa de León de la Nueva España. Se vincularon entonces al naciente pueblo los nombres de quienes fueron reputados sus fundadores, en virtud de haberse comprometido a habitarla. 50 vecinos debieron ser por lo menos. Si hubiese ascendido a un número de 100, el pueblo naciente hubiera tenido el carácter de ciudad. Algunos de los fundadores de León fueron el capitán Juan Alonso de Torres, principalísima figura en el acto solemne, en sus prolegómenos y en los años primeros de la villa. Al respecto, dio su propia declaración, vertida el 17 de mayo de 1597. Yo fui el primer fundador y quien buscó las firmas para el efecto. Yo fui el primero que hizo casa en la villa, a donde se metían 3 sacerdotes que vinieron a poblar, como fue el padre Espino, el padre Cuenca y el padre Soria. Otros fundadores son Pedro Gómez, residía en esta comarca al menos desde 1564, año en el que la Real Audiencia de México le mercedó el sitio del Cerro del Gordo. De 1582 a 1584 fue alcalde ordinario de la Villa de León. Baltasar Gómez, heredero de la estancia del Cerro del Gordo y poseyó la del Palenque, cercana a los pueblos del Rincón y frontera con la Nueva Galicia. Duarte Jorge, antiguo minero de Guanajuato, fue natural de Villafranca, en Portugal. El capitán Juan Gordillo, en 1589, tenía más de 50 años, había sido capitán de milicias en la guerra contra los chichimecas. El 8 de noviembre de 1585 hizo donación a sus bienes al monasterio franciscano de la villa.
Antonio Rodríguez de Lugo, fue dueño de la estancia de Cañada. Trajo a ella a vivir a una gran cantidad de mulatos, mestizos, negros y coyotes, a quienes dio trabajo y acomodo en sus estancias. La mala conducta de tal núcleo de población generaría en 1580 la fundación de la Alcaldía Mayor de León. Estos son algunos de los fundadores, pero fueron muchos más los que hicieron a León. En el acta de fundación, levantada por el escribano Real Miguel de Arévalo, y de la que solo se conocen traslados, que es deducible de la información fundatoria, ni la nómina original de vecinos, levantada por Juan Alonso de Torres, se asentó en la fecha de 20 de enero de 1576, día de San Sebastián, que la traza primitiva estuvo constituida por 24 manzanas en torno a una plaza de 360 pies de cuadrado, cuyos lienzos midiesen de una esquina a la otra 120 pasos comunes. El padre Crespo señala que la iglesia primitiva, según puede constatarse de la interpretación literal de los documentos fundatorios, se ubicó en la acera oriente de la plaza y con vista al poniente, es decir, en la esquina de lo que hoy es la calle Madero y plaza principal. Como en la parte posterior de la iglesia estuvo un cementerio parroquial, podría estar ubicado más o menos a la altura de las fincas 114 y 116 de la calle Madero. Allí debieron haber sido sepultados los primeros fundadores y quienes fallecieron antes de la habilitación del posterior cementerio anexo a la parroquia franciscana, construida por 1588, construida donde hoy se encuentra todavía. El destino de León estaba señalado, así como su tierra prodigia acogió antes de su fundación formal al navarro Juan de Jasso y a los pobladores que con él vinieron. Al ser fundada se transformó en solar para aquellos que, por darles patria a sus hijos, pasaron desventuras, riesgos y penalidades sin cuento. Y en los siglos venideros, así como aquellos que un día eran emigrantes y al día siguiente prósperos vecinos, otros más fueron llegando hasta estas tierras para dejar aquí lo mejor de sí mismos. Para el 2 de junio de 1830 se decretó con el título de ciudad a la Villa de León por el gobernador del estado de Guanajuato y el Congreso Constitucional, otorgándole el título de ciudad de León de los Aldamas, haciéndolo constar por Domingo María Moreno de Espinosa y el presidente Francisco Zambrano y el diputado secretario Francisco de la Riva. Y así fue como se fundó León. En la actualidad cuenta con ciertas características, y como última parada de nuestro viaje, vamos a averiguar algunos aspectos de la vida actual de León. León pertenece al estado de Guanajuato de la República Mexicana. En la estación del ferrocarril se lee 1788 metros de altura sobre el nivel del mar. León limita al norte con los municipios de Ocampo y San Felipe, al este con Silao, al sureste con Romita y al suroeste con San Francisco y Purísima del Rincón. Por el oeste limita con el estado de Jalisco, principalmente con el municipio de Lagos. Según el INEGI, el municipio cuenta en el 2010 con una población de 1.426.865 habitantes y ocupa el segundo lugar a nivel estatal por su demografía. De acuerdo al séptimo Censo General de Población y Vivienda 2000, efectuado por el INEGI, la población de 5 años y más, hablante de lengua indígena en el municipio, asciende a 651. Su lengua indígena es náhuatl. De acuerdo a los resultados del presente, el segundo conteo de población y vivienda del 2005, en el municipio habitan un total de 2.721 personas que hablan alguna lengua indígena. El día 26 de mayo de 1901 se fundó en la ciudad una sociedad mutua de beneficencia e institución que habría de transformarse en una de las más importantes instituciones locales. El instituto llevó el nombre de Círculo Leonés Mutualista y estaba conformado por personas de la alta sociedad. Esta institución pretendía el fomento de la unión entre comerciantes, industriales, agricultores, profesionistas y empleados que podían aportar el capital suficiente para subsistir. A poco de su fundación, reunía en su prestigiado grupo lo más distinguido de la sociedad leonesa, así como obreros y comerciantes. Respecto a la actividad agrícola, el municipio tiene un lugar importante en la producción de alfalfa, nogal, chícharo, papa, maíz, trigo, frijol, avena, cebada, linaza y sorgo, además de otros productos a menor escala. La actividad económica se ha enfocado en forma preponderante a la cría de especies menores y es extensiva en su mayoría. Las principales especies son ganado bovino, porcino, caprino y avícola.
Tiene gran importancia en el municipio, principalmente la curtiduría de pieles y la fabricación de calzado en sus industrias conexas, en las que León se distingue a nivel nacional e internacional. Consideramos signos leoneses los siguientes: el lema de la ciudad, que es "el trabajo todo lo vence", la bandera, el estandarte y el renglón musical "La Marcha Triunfal Leonesa" del maestro José María González Cruz. En el emblema del municipio de León encontramos una representación dividida en 4 carteles. Todos los signos propuestos en el emblema fueron aprobados en sesión del ayuntamiento de la fecha 14 de agosto del 2008. Y aquí es donde se termina el viaje alrededor de la fundación de León. Como nos dimos cuenta, León no fue fundado en un día. León se fundó con el día a día y podríamos decir que se sigue fundando, ya que León no es el mismo que fue hace 500 años. León sigue aprendiendo, creciendo, creando, sufriendo, disfrutando. León se sigue fundando. Amanece, te levantas esplendorosa Selene, en el siempre día 20, sitios bruñidos de ti convergen, en la plaza, mártires del 2 de enero, desde su libre kiosco, músicos invisibles despiertan las notas, que fluyen hasta la casa municipal y se mezclan con el alto reloj de tu figura numerada, que emite la primera hora, y en el radio se difunde el sonido por el jardín, a través de iglesias, portales antiguos, construcciones ultramodernas, árboles, sombrillas perennes, árboles, cajas contenedoras de oxígeno, bancas canteranas, de forja y pila de infantes desvelados, donde corre maravillosa el agua, también estereofónica de misterio. En la contigua plaza, los leones recobran el movimiento en su verde fuente de ensueño, ruge el símbolo de la ciudad reina, se hermanan con los de Torres Ruiz Barón, que confluyen con una multitud paseantes de todos los días, fundadores y fundadores que dan nombre a este lugar. La Casa de la Cultura observa, con ojos de madre acogedora de todos sus hijos, y abiertos tus brazos, puertas de par en par. Tu luz se disemina más nítida, unas calles el flamante templo expiatorio parece haber degustado un trozo de ti. Su jardín todavía guarda ecos del nacimiento del niño Jesús. No muy lejos, sobre un arco se alza como esperanza, otro hermano león vigila, majestuoso en la urbanidad, desde su cubil de calzada. La ciudad te sigue alumbrando, tu luz baña todo. Las letras solo siguen el recorrido de algunos lugares, solo eso. El Fórum Cultural está de fiesta, siguen resonando los conciertos de libre aire, la biblioteca se vuelve un espejo para imitarte, orgullosa con su estandarte de pluralidad, de no dejar a nadie fuera, de entregar todo. El museo va narrando la historia, en testimonios palpables y abiertos. A su lado, la librería retiembla de gusto y saltan los títulos para saludar a la multitud renovada. A ti no se te acaba la luz, más bien se nutre de esta fecha. Frente al museo, el auditorio se llena de armonías, de conferencias magistrales, de gustos por los excesos cultural de Fórum, que recuerdan desde todo su arte al santo mártir Sebastián. Las letras prosiguen su búsqueda, destellos, pequeñas imágenes de algunos lugares donde permaneces. El estadio de fútbol guarda un anhelo, añora su real poción, espera, más espera en conjunto, pletórico de espectadores, y tú te has unido a esa esperanza. La algarabía invita a las letras, es la feria, la grandiosa feria de la ciudad, culmino de todas las identidades, desborde de todas las alegrías, razón para derramar sin medida tu luz. La feria y su comida, sus atracciones mecánicas, su vestimenta, su artesanía, la feria y sus cantantes, sus conciertos, sus jugadas, sus espectáculos sin fin, tantas cosas de fiesta en esta temporada, que hace definir la metáfora de José Alfredo y decir, literalmente, la vida vale mucho en mi León, Guanajuato. Por el Boulevard López Mateos, las letras todavía abren los ojos, frente a imágenes deslumbrantes, una oruga te transporta hasta la zona piel, donde te esperas, disfrutando los mejores zapatos del mundo, chamarras, vestidos y todos los artículos inimaginables de cuero, obras de arte para hacer calzadas, o atuendos, o tan solo para admirar. Las letras entran a descansar a la central camionera, mientras tú te descubres, dando paso a un primer rayo solar, que llegó, que llega,
que seguirá llegando como tanta gente, en autobuses, coches, aviones, al gran día de León, 20 de enero de todos los años.